Muy buenos días, el tema de hoy es absuelto. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1 al 10. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Absuelto. Impactante esta historia de Jonás, cómo el Señor lo manda a Nínive. Era una historia en la cual el Señor le manda a Jonás que tenía que ir a Nínive a proclamar la palabra de arrepentimiento, que se arrepintieran y se volvieran a Dios, o si no en menos de 40 días venía la destrucción sobre esta nación, sobre la nación de Nínive, la ciudad de Nínive. Pero como este hombre en su resentimiento hacia Dios, hacia este pueblo, porque él veía que el Señor era misericordioso y él no quería que lo hiciera. Él quería que el Señor destruyera esta ciudad, pero no estaban los planes del Señor destruirla. Estaban los planes que se arrepintieran, porque el Señor sabía que era un pueblo que se había vuelto a los ídolos, a la idolatría, que hacían abominaciones delante del Señor, y el Señor no estaba agradado con lo que ellos hacían. Pero el Señor llama a Jonás precisamente ¿para qué? Para entrar primero a que pueda absolver este pueblo, que está absuelto de sus pecados a través del arrepentimiento. Y también el Señor quería hacerlo con Jonás. El Señor también probaba a Jonás si realmente él amaba a Dios y quería hacer lo que el Señor que lo mandaba hacer. Pero encontramos en la historia de Jonás que él realmente sí amaba a Dios, pero lo que no amaba era la misericordia y el perdón y el amor de Dios hacia el pueblo, que era un pueblo que rechazaba a Dios precisamente con sus actos, sus acciones, lo que ellos hacían, su idolatría, adoraban imágenes, cosas que el Señor no le agradaba. Pero aún así el Señor tenía compasión y quería que ese pueblo se arrepintiera. ¿Qué nos ha mandado a usted y a mí a hacer el Señor? Absolver a alguna persona, de pronto a una familia, de pronto a un pueblo, de pronto a una congregación, y no lo hemos hecho, pero es que ya el Señor les ha hablado, ya el Señor lo ha hecho, el Señor los absolvió del pecado, de pronto de la misma muerte, de pronto de la enfermedad, y volvieron y cayeron, y otra vez el Señor quiere perdonarlos, pero yo no estoy de acuerdo que el Señor haga eso, porque es que mire lo que hacen, mire cómo hablan, mire cómo actúan, mire cómo ejecutan las cosas, y eso no le agrada al Señor, y siguen en las mismas. Mire el milagro que el Señor les hizo, les restauró el hogar, les sanó la familia, les sanó el esposo, les sanó la esposa, les sanó el hijo, pero volvieron otra vez atrás y siguen otra vez en las abominaciones, en la inmoralidad, consultando brujos, hechiceros, muchas cosas que el Señor nos permite ver en otras cosas, situaciones o familias que usted y yo podemos ver. Pero ¿quiénes somos usted y yo para estorbarle al Señor? ¿Quién era Jonás para estorbarle al Señor? En vez de sentirnos privilegiados porque el Señor nos usa. Y eso no lo veía Jonás, él no lo veía que era un hombre privilegiado delante del Dios, que Dios lo usara para salvar esa nación, para salvar la ciudad de Nínive. Al contrario, él veía que el Señor, ¿por qué tenía que perdonarlos? ¿Por qué tenía que volver nuevamente a restaurar esta nación? Si esa nación iba a volver en lo mismo, si eso era lo que veía Jonás. El Señor lo va a perdonar, lo va a absolver de sus pecados, sus iniquidades, su idolatría, su religiosidad, de todo lo malo que habían hecho delante del Señor. Pero él diría, vuelven otra vez y caen nuevamente ante el Señor y siguen en las mismas inmoralidad y el pecado.
Hay veces nos pasa a usted y a mí, y el Señor viene y nos absorbe del pecado, de la inmoralidad, que a veces el Señor nos restaura de pronto de los pensamientos, del carácter, de las malas palabras, aún del vicio, el alcohol, la pornografía, la inmoralidad sexual. Pero volvemos, el Señor nos salva, nos restaura, nos invitan a la iglesia, nos invitan a un encuentro, nos invitan a un ayuno, nos invitan a una intercesión, nos invitan al bautizo, y el Señor viene y nos cambia y nos restaura. Pero volvemos nuevamente y caemos al poco tiempo, porque ya nos sentimos bien, nos sentimos libres, no tendemos la culpabilidad, no tendemos la condenación, el enemigo no nos tiene subyugados, y como que nos sentimos libres y volvemos, y el enemigo nos vuelve a envolver, nos envuelve, y volvemos a caer nuevamente y otra vez clamarle al Señor. Y viene alguien y nos habla, pero es que el Señor tuvo misericordia de usted, el Señor lo rescató, el Señor lo salvó, el Señor lo liberó de esa situación, porque él volvió a caer en lo mismo. Ahora el Señor quiere levantar nuevamente. Y sí, el Señor vuelve y levanta a esta persona, vuelve, le restaura su matrimonio, le restaura a sus padres, le restaura a sus hijos, le restaura su hogar, le restaura a su familia, y vuelven otra vez a ser felices, contentos, porque nuevamente el Señor lo restauró. Pero impactante como en la historia de Jonás, el Señor quería usar a este hombre, ya que el profeta Jonás fue un siervo de Dios diferente de los demás. Fue un hombre llamado para efectuar una misión muy semejante a la de los profetas del Antiguo Testamento. Y una de las misiones más importantes era llamar al pueblo al arrepentimiento, un pueblo que estaba madurando en la iniquidad. A diferencia de los demás, sin embargo, Jonás respondió intentando huir de su asignación. Si se hubiera negado por cobardía, aunque esta no es una excusa, se habría comprendido, pues la brutalidad con la que los asirios trataban a sus enemigos era bien conocida. Eran suplementarios, ya que eran personas que solamente buscaban cómo subyugar al pueblo. Pero el problema de Jonás no parece haber sido la cobardía, sino más bien el resentimiento contra el Señor por dar al odiado enemigo una oportunidad de arrepentirse, ya que mismo lo dice el libro de Jonás, capítulo 4, verso 1. Lo dice, pero verso 1 y 2. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuraré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Pero para una persona que ha aprendido el temor a Dios hacia todos los hombres en la actitud como la que tenía Jonás, parece casi increíble que este hombre actuara así delante del Señor. Pero el Señor quería obrar a través de él. ¿Por qué? Porque para una persona israelita que había aprendido que él pertenecía al pueblo escogido, y para los gentiles era que eran corruptos y por lo tanto no eran aceptables a Dios. La actitud de Jonás era más comprensible, aunque nos sorprenda, porque esperamos una actitud diferente de los profetas del Señor. La reacción de Jonás fue muy humana. Pero al leer la historia de Jonás encontramos que este hombre realmente estaba airado con el Señor precisamente. ¿Por qué? Porque el Señor era un Dios misericordioso en el cual siempre quería que este pueblo se volviera al Señor, que este pueblo lo volviera a buscar y a depender del Señor en todo momento, en todo lugar. Por eso es que Jonás huyó Jonás huye a Tarsis precisamente para huir también del Señor, a sabiendas y a sabiendas que el Señor sabía dónde estaba él y para dónde huiría. Por eso el Señor, que hizo, mandó que cayera una gran tempestad y que casi murieran todos de la nave, hasta que echaron a Jonás al mar, y entró un pez y se lo tragó a Jonás. Dice que el duró 3 días en el vientre de ese pez, pero él le clamó al Señor desde lo profundo. Dice que le clamó desde el Seol, le clamó al Señor para que el Señor lo liberara y lo sacara de este pez, aún de la misma muerte. Y como el Señor mandó a este pez que lo escupiera y lo vomitara, y dice que lo vomitó en la playa a 3 días después. Y aquí nos está una referencia de lo que vivió el Señor Jesucristo. 3 días. Dice que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó, que él fue a los mismos infiernos a quitarle la corona de la muerte a Satanás. Así fue cuando el tercer día ya subió al cielo. Fue cuando ya el tercer día resucitó. ¿Qué diferencia hay en la cual usted y yo estamos obrando bien o estamos obrando mal? ¿Será que el Señor ya nos ha absuelto del pecado, de la inmoralidad, de la iniquidad, de la concupiscencia, y quiere el Señor llevarnos a que otros sean absueltos de la inmoralidad, que están en cárceles de prisión de pecado?
Hoy le oro y le clamo y le pido al Señor que usted y a mí, el Señor nos use. Así como el Señor quiso usar a Jonás, que lo usó y Él lo permitió usarlo, que nos use a usted y a mí, pero sin contradecirle al Señor, ya que somos instrumentos en sus manos.